¿Dudas, preguntas? El problema es que si la orientación no es compatible, lo vamos a ver más adelante, ¿no? O El problema implica lo es mismo. que no, si la orientación no es compatible, es fácil arreglarlo, porque lo único que hago es que tengo que ponerle un menos adelante de la integral correspondiente. Sí, tiene ¿Bien? sentido. Lo mismo que pasaba Sí, en sí, sí, tiene. Lo mismo que el teorema de Green. Cuando el teorema de Green vos girás en sentido antihorario, ok, esta integral es igual a esta otra. Pero si girás en sentido horario, si girás al revés, esta integral es igual a menos esta otra. Como decía, compatible e incompatible, me estoy imaginando que va a haber un problema más, como estamos en R3. Siempre hay No, que. no hay No, ningún pero no hay problema. ningún otro problema, es simplemente un Ningún otro cambio de problema. signo. El borde de la superficie lo podés recorrer de dos maneras distintas. Lo vas a poder recorrer compatible con la orientación de la superficie o no. Si es compatible con la orientación de la superficie, vale el teorema y podés usar el teorema que te voy a anunciar en la siguiente transparencia. Si es al revés, podés usar el teorema, solo que tenés que ponerle un menos adelante. ¿Ok? Julio, Muy bien. Entonces, continuemos. ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dale. ¿Hay algún análogo a esto que preguntaron recién? Por ejemplo, una esfera, el borde es nulo. ¿Hay algún análogo en R2 a un tipo de superficie así en el plano cuyo borde sea nulo? No, porque cuando vos estás en el plano, si tu superficie es... Todas nuestras superficies son acotadas. Entonces, si tu región D del plano es acotada, va a tener borde. ¿Está bien? Creo que Justamente porque igual, lo de adentro y lo de afuera se separan por algo. Ese es el borde. creo que igual se podría pensar con el tema de las curvas cerradas y curvas abiertas. Cuando vos tenés una curva cerrada, sigue siempre en la curva, en el dominio, cuando empiezas y cuando terminas. Cuando es abierta, una vez que te caes, llegas al borde del dominio, no hay nada más. El borde de una curva abierta son dos puntos, el inicial y el final. ¿Está bien? ¿Así? Bien, ahora las superficies en R3 no tienen por qué ser una superficie abierta. Pueden encerrar un volumen, que es el caso de la esfera, y justamente en ese caso la superficie tiene borde vacío. Ok, ¿Bien? genial. Entonces, esto de Stokes no va a servir para ciertas superficies como por ejemplo una esfera o superficies cerradas cuyo borde sea nulo. Es como que no voy a poder concluir nada, ¿o no? Sí, vas a poder concluir que la integral del rotor no sé qué es cero, no pasa nada. También vale ahí, pero es un caso menos interesante. Ok, genial, gracias. ¿Bien? Muy bien, entonces vamos de nuevo al donde está reanudar grabación. Muy bueno esto. Muy bien, sigamos con, una vez que tenemos una superficie, su orientación y la orientación del borde, que es compatible con la orientación que le demos a la superficie, podemos enunciar el teorema del pirata Stokes. Muy bien, entonces, ¿qué dice el teorema de Stokes? Dice, tenemos una superficie en R3, tenemos T, una parametrización regular de la superficie, definida en un dominio D, de R2, donde D es una región donde vale el teorema de Green. ¿Qué quiere decir una región donde vale el teorema de Green? Una región de tipo 3 o una región que se puede descomponer como una unión finita disjunta de regiones donde vale el teorema de Green, donde, tipo 3. Entonces, supongamos que T, la parametrización es de clase C2, estamos pidiéndole más que ser regular. Regular pedía de clase C1, acá estamos pidiendo segundas derivadas continuas, estamos pidiendo segundas derivadas. Y el borde de la superficie lo recorremos en sentido positivo dada por la composición que describimos antes. Eso quiere decir, a la superficie le damos la orientación dada por T, TU cruz TB dividido por la norma, y al borde le damos la orientación que nos da gamma, que es la composición de recorrer el borde en el sentido que nos dice Green, en sentido antihorario, y a esa recorrer el borde de D en sentido antihorario lo componemos con la parametrización T,
nos recorre el borde de la superficie, borde de S, en sentido positivo. Esa es la orientación que le damos al borde. Muy bien, entonces el teorema dice que si F es un campo vectorial de clase C1, F, función de R3 en R3, tres componentes, F1, F2, F3, entonces vale la siguiente igualdad. La integral sobre la superficie del rotor de F, recuerden que el rotor era el producto cruz entre los ganchitos, derivada respecto de X, derivada respecto de Y, derivada respecto de Z, F1, F2, F3, y JK determinante, producto con la normal. Esta eta es la normal que corresponde a la parametrización T sobre la superficie. Eso, dice el teorema, dice el amigo Stokes, que es igual a la integral sobre el borde recorrido en sentido positivo del campo F. Entonces, en este teorema aparecen dos orientaciones dando vueltas. Una, la orientación de la superficie. La normal a la superficie es esta normal eta, que está relacionada con la parametrización T, esta normal, y una orientación del borde de la superficie que es compatible con la normal que elegimos. Y eso es, si prefieren verlo como el hombrecito que camina sobre el borde de la superficie con la cabeza apuntando en la dirección de esta normal, recorre el borde de la superficie dejando la superficie a la izquierda, siempre a la izquierda. Si prefieren la regla de la mano derecha, si mi pulgar apunta en la dirección de la normal a la superficie, con los deditos tengo que recorrer la curva así, en la dirección en que apuntan mis dedos de la mano derecha. Fíjense que si lo hiciera con la mano izquierda, recorrería la curva justamente en sentido contrario, por eso es regla de la mano derecha. Si prefieren verlo de manera más formal a través de una parametrización, esto es, tengo la orientación que me da una parametrización regular T. Bueno, si recorro el borde de la región donde está definida mi parametrización en sentido antihorario, entonces la composición de T compuesto con ese recorrido me da una forma de recorrer el borde de la superficie, y esa forma de recorrer el borde de la superficie es la forma correcta para que valga el teorema de Stokes. ¿Qué pasa si uno recorre el borde de la superficie al revés? No pasa nada. Lo único que tiene que recordar es que tiene que ponerle un menos adelante a la integral correspondiente. Este teorema dice que dos integrales son iguales. Una integral sobre la superficie del rotor de F igual a una integral sobre el borde de la superficie de F. Ahora, la orientación del borde de la superficie y la orientación de la superficie tienen que ser compatibles entre sí para que valga el igual. Si no fueran compatibles entre sí, no pasa nada, lo único que pasa es que una es igual a menos la otra y aparece un menos adelante. Pero uno tiene que tener mucho ojo con cómo recorre el borde y que el borde de la superficie se recorra en sentido compatible con la orientación que le di a la superficie. En este teorema hay dos orientaciones dando vueltas. Una la orientación de la superficie y otra la orientación del borde de la superficie. ¿Bien? Un comentario más sobre el enunciado del teorema, y es que cuando uno mira esto, dice que es el rotor. Recuerden, el rotor era este producto cruz, pero acá tengo una cierta combinación de derivadas parciales del campo F, y este rotor es un vector, o sea que estamos calculando el flujo a través de la superficie del rotor del campo F. Esta cosa dice, dentro de mi superficie tengo que integrar alguna combinación de derivadas de la F, y eso es igual a una integral sobre el borde de mi región, el borde de la superficie, de F sin derivadas. Siempre el mismo tipo de enunciado. La integral adentro de mi conjunto de alguna combinación de derivadas de la F es igual a la integral sobre el borde de mi conjunto de la F sin derivar. ¿Bien? Todos estos teoremas tienen todos el mismo formato. Muy bien, eso es lo que dice el teorema de Stokes, y ahora lo que vamos a hacer es la demostración de Stokes. Para la demostración de Stokes hay que remangarse hasta el final y decir, voy a cerrar los ojos, misma estrategia del teorema de Green,
tengo dos integrales, quiero ver que son iguales, quiero desarrollarlas vía la parametrización hasta el final, hasta todo lo que pueda, y después los dos resultados que me quedan son iguales. Lo mismo que hicimos con el teorema de Green. Teníamos dos integrales, lema 1, desarrollábamos las dos integrales hasta donde llegaba, y al final eran iguales. Esto es lo mismo. Para una de las dos voy a tener que hacer un montón de cuentas. Así que ténganme paciencia y recuerden bien cómo se hace la regla de la cadena para derivar una composición. Eso es todo el truco que hay que hacer. Pregunta. Sí, dale. Green me permitía solamente campos en 2D, ¿no? O sea, R2. Sí, Green en R2, dominios en 2D, campos en 2D. Ok, y esto, Stokes me permite... Superficies en R3, campos en R3. Y cualquier superficie te permite una superficie que no necesariamente es una superficie plana, te permite una cosa así, torcida, torcida. Ok, pero en R3. En R3. Sí, sí, Ok. superficies en R3. Perdón, ahí Profe, es producto perdón. interno, ¿no? La coma. ¿Dónde está la coma en la segunda integral? Sí, la coma es este nabla cruz F El vector. es el rotor, y lo que es la integral a través de la superficie es este producto con la normal. Ahora, este producto es el producto interno usual de vectores de R3. Este es el producto vectorial, producto cruz, este es el producto usual. Ok, gracias. Profe, ¿tiene que estar normalizada esa normal o la magnitud puede ser No, diferente sí, de uno? sí. No. Esta es la normal unitaria, esta es la Unitaria, normal claro. unitaria perpendicular a la superficie continua que me da la orientación de S. Listo, Esa gracias. es la normal posta. ¿Bien? Pregunta, ¿vale todo esto si la superficie es cerrada? Porque como dijiste, el borde es nulo en una superficie cerrada, entonces ¿no se te Sí. anularía esa integral? Sí, la integral de cualquier rotor, del rotor de cualquier campo en realidad, si querés, del rotor de cualquier campo en una superficie cerrada da siempre cero. Ah, Eso sí. buenísimo. Sí, Gracias. eso es verdad. Por eso digo que es menos interesante cuando la superficie es cerrada. Tiene más gracia cuando tengo el borde. Y justamente, de vuelta, estos teoremas, ¿para qué sirven? Estos teoremas relacionan dos integrales. Te dicen, hay dos integrales que son iguales. Bueno, ahora calculame la que resulte más fácil. ¿Y por qué una de las dos resulta más fácil que la otra? Seguro que una de las dos resulta más fácil que la otra, por ejemplo, porque el rotor que involucra derivadas de la F puede tener componentes más sencillas que la F original. O porque parametrizar el borde puede resultar más fácil que parametrizar la superficie. O al revés. Parametrizar la superficie puede resultar más cómodo que parametrizar el borde. Depende de la superficie que sea y depende del campo F que tomes, una de las dos va a ser mucho más fácil que la otra. Calculame la más fácil y tenés las dos. ¿Ok? Y antes de que me protesten, no me protesten todavía, ¿cuál es una posible interpretación física del rotor? Vendrá después. ¿Bien? O sea, el bla bla físico, déjenmelo para después. ¿Good? Y en el caso de tener un campo gradiente, cero también, ¿no? Por el rotor de un campo gradiente. Sí, efectivamente, cuando el campo es un campo gradiente, cuando el campo es conservativo, cuando tiene un potencial, la integral sobre una curva cerrada da cero, porque el punto inicial es igual al punto final, y recuerden que la integral de un campo, el trabajo que hace F a lo largo de esta trayectoria cerrada vale cero, porque es el potencial en el punto inicial menos el potencial en el punto final. Y el rotor de un gradiente vale cero, entonces sí, está bien, cero es igual a cero, correcto. En ese caso vale el teorema de Stokes. Sí. Perdón. O sea, antes me dijiste que si una superficie es cerrada, el rotor de F es cero, ¿no? No. Ah. Yo te digo que la integral... Ok, porque no veía que haya relación entre F y S, o sea, no tenía sentido. No tiene por qué. Ok. No tiene por qué. F es un campo cualquiera. Dame tres funciones, una función de R3 en R3. Dame tres funciones. Sea la X por el coseno de Z, 32X cuadrado más 5Y, 3Y. Ese es un campo. Calcular Sí, el sí. rotor, tiene sus tres coordenadas. No tiene nada que ver con lo que sea la superficie S. Podría ser Está bien. Ahí te entendí.
Si tenés la suerte de que el campo f es el gradiente de una f chiquita, automáticamente lo que tenés adentro de esta integral vale 0, y esta integral vale 0 porque el punto inicial es igual al punto final. Ahora, si tuvieras una superficie que es cerrada, como la cáscara de la naranja, bueno, esta integral vale 0, esta integral vale 0. Pero eso no quiere decir que el rotor sea idénticamente 0 en todos los puntos de la superficie. Sí quiere decir que lo que apunta para afuera de la superficie es tanto como apunta para adentro de la superficie. Porque esta integral tenés que cancelar lo que esto es positivo con lo que esto es negativo. ¿Ok? Y te da 0. Efectivamente, da 0, no pasa nada. Sí, sí, perfecto. Good. Entonces, vamos a la demostración. Arremanguémonos con cariño y hagamos la demostración. Hagamos la demostración en un caso especial. El caso general lo tienen en las notas. ¿Y por qué quiero hacer un caso especial? Porque las cuentas son exactamente las mismas. El trabajo que uno tiene que hacer derivando es exactamente el mismo. Pero en este caso, en que sea una gráfica, es más fácil parametrizar la superficie. Entonces, agarremos el caso especial en que la superficie sea el gráfico z igual a f de xy sobre un dominio D de R2. O sea que tengo un pedacito de R2 y tengo el gráfico de una función suave. F chiquita es C2, es más que C1, tiene segundas derivadas continuas, y está el gráfico de la función sobre mi pedacito de R2, esa es mi superficie. Es lo que yo estoy tocando y acariciando con la mano. Muy bien. Entonces, por eso digo que es más fácil, porque podemos usarla para la siguiente parametrización. Parametrización T, ¿cómo se parametriza un gráfico? T sale de D metido en R2 en R3, y de un par V calculo U, B, F de V, y lo que estoy diciendo es que la tercera coordenada es F de V. La tercera coordenada me da la altura a la cual estoy poniendo la superficie, y ese es el gráfico de la función f chiquita. Muy bien, esta parametrización T también es de clase C2, porque cada una de las funciones que pongo acá son de clase C2. La última es de clase C2 por hipótesis, y las dos primeras son C infinito, porque puedo derivarlas todo lo que quiera respecto de U y respecto de B. Muy bien, calculemos el vector normal. Calculemos el TU cruz TB. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto vale TU? TU es el derivada de U respecto de U un 1, de B respecto de U un 0, y la derivada de esto, la derivada de f chiquita respecto de U. El TB, derivada respecto de B, 0, 1, la derivada de f chiquita respecto de B. Y ahora hagamos el producto cruz, TU cruz TB. TU cruz TB es poner este y poner el IJ acá arriba y calcular el determinante. Si hacen la cuenta, les queda menos la derivada de f respecto de U, menos la derivada de f respecto de B, y un 1 al final. Bien, este vector normal, ¿hacia dónde apunta? Tiene última componente positiva, apunta hacia arriba. ¿Está bien? Es la normal apuntando hacia arriba del gráfico de la superficie. Si mi mano es el gráfico de la superficie, estoy eligiendo la normal que tiene hacia arriba. Tiene última componente positiva. ¿Bien? Entonces, ahora agarremos a F, el campo que tiene tres componentes, F1, F2, F3. Cada una de las F1, F2, F3, función de R3 en R, que sea C1. ¿Cuánto vale el rotor de F? El rotor de F, habíamos calculado la clase pasada, era esta combinación entretenida de derivadas parciales, la derivada de la tercera respecto de la I menos la derivada de la segunda respecto de Z. Después tenía estas derivadas, tal cual. ¿Y cómo se obtenían estas? Se obtenían haciendo IJK, derivada respecto de X, derivada respecto de Y, derivada respecto de Z, F1, F2, F3, y calculando el determinante de esa matriz 3×3. ¿Bien? Ese es el producto cruz entre el rotor y los ganchitos, lo que llamábamos los ganchitos. Muy bien, ahora quiero calcular el flujo de este rotor de F a través de la superficie. Quiero calcular esta integral de acá. Y tenemos la superficie S
parametrizada de esta manera, con esta T de V, este TU cruz TV, dado por estas tres coordenadas, y el rotor de F que tiene estas tres coordenadas. ¿Qué tenemos que hacer para calcular la integral, la superficie del rotor? Tenemos que agarrar el rotor en la parametrización, producto interno con el vector normal, TU cruz TV. Muy bien, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale la primera coordenada del rotor? La primera coordenada del rotor es esta de F3 a DI, de F2 a DZ, y esta la tengo que multiplicar por la primera coordenada del TU cruz TV, con menos DF a DU. El producto queda con un signo menos del DF a DU. Esta combinación, que es la primera componente del rotor, evaluado en la parametrización en UVF de V por la derivada de F respecto de U. Ahora la segunda. Segunda por la segunda. ¿Cuánto era la segunda? La segunda tenía esta combinación, la derivada de F1 respecto de Z, menos la derivada de F3 respecto de I. Lo tengo que multiplicar por la segunda. Tengo que multiplicarlo por menos la derivada de F respecto de B. Muy bien. Esa por esa me queda con un signo menos de nuevo, la derivada de F respecto de B, por la segunda componente del rotor evaluado en la parametrización, en VF de V. Y la última, tengo que multiplicar un 1, que es la última componente del TU cruz TV, por la tercera componente del rotor evaluada en la parametrización. Y acá aparece un 1, signo más, un 1. ¿Bien? Muy bien. Cada una de esas cosas lo tengo que integrar en la región D, de donde sale la parametrización de mi superficie S, D de U, D de B, D de U, D de B, D de U, D de B. Y esta cosa es a lo más que puedo llegar del lado de integrar el rotor en la superficie S con la orientación dada por la parametrización que acabamos de poner. ¿Bien? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la estrategia de la demostración? La estrategia de demostración es la misma de antes, les dije. Ahora lo que quiero hacer es calcular este lado y ver que cuando calculo este lado, lo que me queda es igual a lo que obtuve calculando el lado izquierdo. Muy bien, con el lado izquierdo, ¿alguna duda, pregunta, comentario, cosa? Sí, la phi de V es una T de V, ¿no? Sí, perdón, la phi de V es esta T de V. Otro café más. Y tenía otro café más terrible del bode. Orientación del bode de una superficie. No, es del borde de una superficie. Mil perdones. ¿Bien? Sí, bien. Más. ¿Voy bien? ¿Está claro cómo calculé? Muy bien. Sigamos entonces para adelante y calculemos la integral sobre el borde. ¿Bien? Entonces, hagamos lo que dijimos que íbamos a hacer. Agarremos una parametrización del borde de D, del borde de la región D, que es una región donde vale Stokes. Sigma de T, las coordenadas V son coordenadas en D, son puntitos de D. U, B están en la región D. Y recorramos el borde este en el sentido positivo, en el sentido antihorario, en el sentido en que vale green. ¿Bien? Pregunta. Entonces Sí. el borde no puede, siempre tiene que estar paralelo a uno de los planos XY o XZ, ¿no? ¿O puede estar en diagonal el borde? Puede estar en diagonal el borde, en el teorema total puede estar en diagonal el borde, puede estar en la cosa que quieras el borde, no tiene por qué ser el gráfico de una función. Cuando tenés el gráfico de una función, el borde lo que tenés es una curva, así, tenés como el bordecito de tu superficie. Acá tenés D, suponete que D es un círculo en R2, bueno, sobre el borde del círculo tenés una función que describe el borde. No, sí, pero como ahí estás dando una parametrización que en Z es 0,
No, 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 no Eh, estoy dando una parametrización que en Z es 0, estoy parametrizando el borde de D. D está en R2. de D, listo. No, Estoy está bien. recorriendo el borde de D. Está Estoy bien, recorriendo el genial. borde de D, todavía no recorrí el borde de la superficie. Eso viene dos líneas más abajo. Ok, bien. ¿Ok? Bien, entonces decíamos, recorro el borde de D en sentido positivo. Bueno, como vimos la vez anterior, si uno agarra el borde de D y lo compone con la parametrización, esto no es la clase anterior, son 2 transparencias más atrás, si uno lo compone con la parametrización, entonces esta gamma de t, que tiene u de t, v de t, f de u de t, v de t, es una función de AB en R3 que recorre el borde de la superficie y recorre el borde de la superficie compatible con el teorema de Stokes, compatible con la cosa anterior. ¿De dónde salió esta UDT, BDT, F de UDT, BDT? Esto es componer UDT, BDT con la parametrización T que teníamos antes, con esta T de V. T de V dice, la primera es la primera, la segunda es la segunda, y en la tercera tengo que poner F de las dos primeras. Eso es exactamente esto. La primera es la primera, la segunda es la segunda, y la tercera tengo que poner F de las dos primeras. Como funciones de t, eso recorre el borde de la superficie y es una función del intervalo AB en R3. ¿Bien? Muy bien. Entonces, esta forma de recorrer el borde de la superficie es compatible con la Profe, orientación. ¿podés repetir lo que es gamma de T? Que no entendí bien. Gamma de t es la composición, ahí está, gamma de t es la composición de sigma compuesto con t. Entonces, en este caso, esta sigma está dada por dos coordenadas de t, u de t, b de t, que recorren el borde de la región D, y cuando lo compongo con la t, con la parametrización que tengo, la parametrización que tengo es esta de acá, v, f de v, lo que obtenés de esa composición es u de t, b de t, f de u de t, b de t. ¿Good? Ok. Bien. Piensen, si quieren un ejemplo, piensen que el D es el disco unitario en R2, entonces una forma de hacer esto es coseno de T, seno de T, como U de T, B de T, coseno de T, seno de T, y lo que tendría como gamma es coseno de T, seno de T, F del coseno de T, seno de T. Entonces sería como ver dónde quedan los puntos del borde en la superficie. O sea, Sí, dónde queda, es agarrar el borde de la región D claro, y y vía la subirla. parametrización ponerlo donde esté el borde de mi superficie. ¿Sí? Entonces son dos parametrizaciones que quedan. O sea, es una parametrización del borde de tu disco y una Sí, parametrización de cómo lo subís. eso mismo. Estoy agarrando la parametrización del borde de D, el borde de la región de donde sale la otra parametrización, y después, al componer, estoy poniendo esa curva en R3. Claro, perfecto. ¿Bien? Y siempre pasa que el borde de mi... Uy, perdón, me están llamando justo. Ahí. Bueno. Muy bien. Entonces, Me empezó a sonar el teléfono justo. Siempre pasa que el borde de nuestra región D va a parar al borde de la superficie. O sea, no podría llegar a pasar que el borde de mi superficie S sea la imagen de la parametrización aplicada sobre puntos que están en el interior de D. no, justamente porque es una parametrización regular. Ok, ¿Está bien? claro, ahí va. Perfecto. Ok. Entonces, no, justamente el borde de D va al borde de la superficie vía T. Y la composición me da esta curva gamma. La composición de cómo recorrí el borde de D con U de T, B de T, y lo compuse con mi parametrización, me da una parametrización del borde. Y ahora lo que quiero hacer es calcular, despacio y con cariño, esta integral de acá. La integral sobre el borde de la superficie de F. Muy bien. Vamos a esa cuenta lentamente. ¿Qué es lo que tengo que hacer para calcular el trabajo de F
a lo largo de esta trayectoria. Tengo que calcular gamma prima y multiplicar F1, F2, F3 por gamma prima, F1, F2, F3 evaluado en gamma multiplicado por gamma prima, integrado en el intervalo AB de donde sale mi parametrización. Muy bien, ¿cuánto vale gamma prima? Gamma prima, para derivar, tengo que hacer regla de la cadena. La derivada de la primera es fácil, la derivada de U de t respecto de t, U' de t. La derivada de la segunda también es fácil, B', pero cuando me fijo en la tercera, ahí tengo más cosas, porque tengo la derivada de f respecto de su primera entrada por la derivada de lo que tengo en la primera entrada respecto de t, por U', más la derivada de la f chiquita respecto de su segunda entrada por la derivada de lo que tengo en la segunda entrada respecto de t, B'. ¿Bien? Entonces, ahora tengo que hacer este producto. ¿Cuánto vale F1? La primera por la primera. F1 tengo que multiplicarla por U'. F1 en la parametrización multiplicada por U'. F1 en U de t, B de t, F chiquita de U de t, B de t, que es la parametrización de gamma, la que me da gamma, por la primera de gamma prima, por U'. F2 en lo mismo, en el mismo chorizo espantoso, por B'. Y ahora la última, F3, en lo mismo que tenía antes, esto es lo mismo de siempre, pero por la última, y la última tiene derivada de f respecto de x por U', más derivada de f respecto de y por B'. Derivada de f respecto de x por U', derivada de por B', y todas de dt, todas integradas entre AB, 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 AB. ¿Bien? Muy bien. Ahora quiero juntar las cosas y digo, junto todas las que tengan U' juntas, todas las que tengan B' juntas. ¿Cuáles van multiplicadas por U'? Multiplicadas por U' van F1 en toda esta cosa horrible, y multiplicada por U' tengo una F3 en la cosa horrible por la derivada de f respecto de x. Entonces tenemos F1 más F3 por la derivada de f respecto de x, y si quieren, acá tendría que ponerle evaluado en U de t, B de t, f de U de t, B de t, pero como ya no me entra en la línea, lo puse así, multiplicado por U', y después tengo más lo que tenga B'. ¿Cuáles son los que tienen B'? Los que tienen B' son F2 en todo esto, más F3 por la derivada de la f chiquita respecto de i. F2 más F3 por la derivada chiquita respecto de i. Profe, ahí te quedó reducido porque te ahorraste escribir lo de la composición, ¿no? O sea, en la anterior. Porque no puse explícitamente en Claro. dónde está evaluado. En realidad tendría que haber puesto F1 de U de t, B de t, F chiquita de U de t, B de t, y todos los demás, la F2, la F3, todos los que están acá están en U de t, B de t, F chiquita de U de t, B de t. Y la derivada de f respecto de x es en U de t, B de t. ¿Bien? Me falta, para entender eso. acá adentro me falta un paréntesis y todo el choclo donde está evaluado cada cosa. ¿Bien? Perfecto. Bien. Ahora, estas integrales son una integral en el borde de D, recorrido en sentido positivo de un cierto campo, G1, G2. ¿Qué es lo que tengo en G1? Lo que tengo en G1 es lo que multiplica a la primera coordenada de sigma prima. ¿Y qué es lo que tengo en G2? Lo que multiplica a la segunda coordenada de sigma prima. O sea que en G1 tengo F1 más F3 derivada de f respecto de x, y en G2 tengo F2 más F3 derivada de f chiquita respecto de y. Y los tengo escritos acá. En la primera componente de mi campo, en un V será F1 de V, F de V, hacia acá sí los puse todos, más F3 de V, F de V derivada de f respecto de x en V. Y la otra, G2 de V, era F2 de V, más F3 por la derivada de la f chiquita respecto de y. ¿Bien? Muy bien. Ahora tengo un campo, G1, G2, integrado en el borde de una curva en R2,
donde encierro una región donde vale el teorema de Green. ¿Qué puedo hacer? Puedo usar el teorema de Green para calcular esta integral. Si hacemos eso, si uno usa el teorema de Green, el teorema anterior, y recuerden que dos clases más atrás, les prometí que Green venía antes que Stokes, simplemente porque para demostrar Stokes necesitamos usar Green. Entonces, esta integral, digo, en el borde de D del campo G, el campo G1, G2, es igual a una integral adentro de D, en el interior de la región D, de la derivada de la segunda respecto de la primera, menos la derivada de la primera respecto de la segunda. Esto es la derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y. ¿Qué es eso? La derivada de Q respecto de X es la derivada de la segunda componente del campo respecto de la primera variable que tenga, U, menos la derivada de la primera componente del campo respecto de la segunda variable que tengo, la derivada de G1 respecto de B. ¿Bien? Y ahora hay que armarse de mucha paciencia, eso es lo que yo les decía que hay que remandar sin luchar contra las derivadas parciales, porque tengo que calcular estas dos derivadas, la derivada de G2 respecto de U y la derivada de G1 respecto de B. Una vez que calculemos estas dos derivadas, expandamos el chorizo que nos quede y reste, lo que nos va a quedar acá adentro, hago un pequeño spoiler del final de la prueba, lo que nos va a quedar acá adentro es justamente lo mismo que obtuvimos cuando hicimos la parte esta. Lo que nos va a quedar acá adentro es justamente estas combinaciones integradas en la misma región D de DU de DB. Entonces, cuando uno desarrolle estas derivadas de G2 a G de DU y de G1 a DB y las reste, lo que me queda acá adentro son todos los términos que aparecían integrados sobre D cuando pusimos el rotor. Y entonces las dos cosas son iguales y fiesta y alegría total. ¿Bien? Muy bien, entonces vamos a calcular derivadas usando la regla de la cadena. Empecemos por la derivada de G2 respecto de U. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que derivar respecto de U lo que ponía en G2. ¿Dónde está lo que ponía en G2? G2 era esta cosa, era F2 en V, F de V, más F3, V, F de V, derivada de F chiquita respecto de I en V. Acá lo tengo todo. Tengo todo escrito, tengo todo escrito. Muy bien. ¿Cómo se calcula la regla de la cadena? Tengo que derivar respecto de U. Tengo que ver cuántas veces aparece U adentro del paréntesis. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 veces. ¿Cuántos términos tengo que tener? 5 términos. ¿Cuál es el primer término que aparece? Me aparece la derivada de la F2 respecto de U. Derivé respecto de la primera U que aparece. Ahora, la derivada de la F2 respecto de su última componente, respecto de su última entrada, por la derivada de lo que tengo en la última entrada respecto de U. La derivada de F2 respecto de Z por la derivada de la F chiquita respecto de U. Ahora tengo que derivar un producto. Derivo respecto de este, me queda la derivada de la F3 respecto de U por la derivada de la F respecto de B sin derivar. La derivada de la F3 respecto de su primera entrada, respecto de X, por la derivada de la F chiquita respecto de su B, que es la que tenía acá sin derivar. Derivo respecto de esta, la derivada de la F3 respecto de Z, por la derivada de lo que tengo en la tercera respecto de U, que es la derivada de la F chiquita respecto de U, por la derivada de la F respecto de B sin derivar. Y ahora el otro término del producto, la F3 sin derivar por la derivada de la F respecto de B derivado respecto de U. Eso es la derivada segunda de la F chiquita respecto de B respecto de U. ¿Correcto? ¿Bien? Muy bien. Ahora quiero hacer lo mismo, pero con la otra parte, con la derivada de G1 respecto de B. ¿Cuánto vale la derivada de G1 respecto de B? Tengo que derivar respecto de B lo que tenía en G1. Y lo que tenía en G1 era
este chorizo de acá. La F1 en V, F de V, más la F3 en V, F de V, por la derivada de la F respecto de su primera variable en V. Pum, pum, pum. Esta es la G2, esta es la G1. La F1 en V, F de V, más la F3 en V, F de V, por la derivada de la F respecto de su primera variable en V. Quiero derivar respecto de V. ¿Cuántas V's tengo? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos términos tengo que tener? 5. ¿Cuál es el primero? La derivada respecto de V de esta cosa, tengo que derivar la F1 respecto de su segunda variable. Ahora tengo que derivar la F1 respecto de su tercera variable, respecto de Z, producto con la derivada de lo de adentro respecto de B, la derivada de la F chiquita respecto de B, más la derivada de la F3 respecto de su segunda variable, la derivada de la F3 respecto de su tercera variable por la derivada de lo que tengo adentro respecto de B y por la derivada de F respecto de U sin derivar. Y la última, la F3 sin derivar por la derivada segunda de F respecto de U respecto de B, que es lo que obtengo acá cuando derivo esta última respecto de la variable B. Y me quedaron ¿cuántos términos? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos tenía de este lado? 1, 2, 3, 4, 5. Correcto, tengo 5 términos en cada una y ahora lo que tengo que hacer es restarlos. ¿Bien? ¿Por qué los tengo que restar? Porque acá tengo la derivada de G2 respecto de U menos la derivada de G1 respecto de B. Entonces quiero esta derivada de G2 respecto de U menos la derivada de G1 respecto de B. Y lo que me queda tiene que ser justo los términos que completan la parte del rotor. ¿Bien? Muy bien, hagamos esa cuenta con calma y calculemos la resta de las dos. Empecemos. La derivada de G2 respecto de U. ¿Qué tenía? Tenía la derivada de G2 respecto de U. Tengo una derivada de F2 respecto de X. Derivada de F2 respecto de X lo puse ahí primero. Después tengo una derivada de F2 respecto de Z por una derivada de F respecto de U. Después tengo una derivada de F3 respecto de X, una derivada de F respecto de B. Esos son los que tengo, este y este. Ahora, estos dos se cancelan, esta derivada de F3 respecto de Z por la de F a de U, de F a de B, y la F3 derivada segunda se cancelan con las que tengo acá. Porque si las resto, la derivada de F3 respecto de Z, de F a de U, re F a de B, es lo mismo que tengo acá. Y las derivadas segundas de la F chiquita son iguales a las derivadas segundas de la F chiquita porque puedo cambiar el orden, porque la F chiquita es una función C2. Así que estos dos últimos términos se cancelan cuando yo resto. Me quedan los tres primeros con signo más y los tres últimos con signo menos. Y el signo menos, ¿de dónde sale? Sale de este menos derivada de G1 respecto de B. En la derivada de G1 respecto de B tenía la F1 respecto de I. La F1 respecto de I. Más la derivada de F1 respecto de Z, derivada de F chiquita respecto de B. Acá me tiene que aparecer con menos, porque estoy restando la derivada de F1 respecto a A, derivada de B respecto de B. Muy bien. Menos la F3 en I, la F en U. Menos la F3 de I, la FU. Muy bien, eso está bien. Entonces, esta resta tiene estos tres primeros menos estos tres, y los términos cruzados se cancelaron todos. Estos dos últimos, este y este, los que tienen la derivada de F3 respecto de Z por df a db, df a du, y el que tiene la F3 derivada segunda cruzada se cancela con justo este que tiene los mismos. Como estoy restando, 2 menos.
Muy bien, ahora lo que quiero es agruparlos y decir, ¿cuáles son los que no tienen derivada de la f chiquita? La derivada de f2 respecto de la primera, menos la derivada de f3 respecto de i, que aparece acá. Estoy juntando el primer término con el cuarto. Estos dos están así. Más, ahora los que tienen derivada de f chiquita respecto de u, que sale factor común ¿de quién? De la derivada de f2 respecto de z y de la derivada de f3 respecto de b, con signo menos, derivada de b con signo menos. Y ahora más la derivada de f3 respecto de x menos la derivada de f1 respecto de z por factor común la derivada de f respecto de b. De este y este saqué la derivada de f respecto de b factor común. Si recuerdan, esta y esta son justo las tres que tenemos acá. ¿Bien? Entonces, comprobemos con calma. Esta primera, derivada de f2, de f2 respecto de x menos la derivada de f1 respecto de y. Esta combinación va multiplicada por un 1 en la parte que tiene el rotor. ¿Dónde está? En la parte que tiene el rotor, esta. La que tengo multiplicada por un 1 es la derivada de f2 respecto de x menos la derivada de f1 respecto de y. Exactamente la misma combinación. Magia. ¿Cuál es la que tiene la derivada de f chiquita respecto de u? Va multiplicando, ¿por qué? Acá tengo la derivada de f3 respecto de y, la derivada de f2 respecto de z, pero con un menos adelante. Acá que tengo, en esta cosa infernal, la que tiene respecto de u, la derivada de f3 respecto de y con un menos, la derivada de f2 respecto de z, pero con un más adelante. Este término es el mismo que tengo antes y le pongo el menos correcto. Y este de acá es justo el siguiente. Es justo este de acá, con el signo menos adelante. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que uno consiguió haciendo esta cosa de calcular derivadas parciales a lo loco? Es justamente esto. La integral en el borde de la superficie de f era la integral en el borde de D, de la región plana de donde sale mi parametrización, del campo G, G1, G2. Y esa cosa era la integral sobre D de estas cosas de acá. Esta primera por 1, la que tiene la derivada respecto de u multiplicada por esta, la que tiene la derivada respecto de b multiplicada por esta. Bueno, esta integral de acá, marcada en azulín, es exactamente igual, es la misma que la que obtuvimos al hacer esto. Son estas tres integrales de acá, cuando uno mira los menos y los pone adentro si quieren. ¿Bien? Entonces, esta integral sobre la superficie del rotor de f es exactamente igual a... ¿Dónde está? Acá está. A esta integral sobre el borde de la superficie del campo f. Muy bien. Espero no haberlos matado mucho. Mi pedido con calma es: intenten hacer las cuentas de la regla de la cadena en sus dulces hogares. Despacio, con un papelito, repitan estas derivadas parciales. Repitan la demostración entera, pero repitan estas derivadas parciales para convencerse de que efectivamente no los estoy engañando y que la cuenta final da esto. Muy bien, entonces es un placer. Mulțumesc mult. Mulțumesc mult es en rumano. Lamento el curso de idiomas y lo que hay ahí es un hermosísimo plato de pulpo. Maravilloso pulpo. Muy bien, corto la grabación y estoy abierto a dudas, consultas, preguntas y cosas. Profe, repite qué pasó con los signos de la penúltima PDF. Sí. La anterior, perdón. ¿Cómo pasó de esa a los signos que nos faltaban unos cuantos menos? ¿Cómo llegamos a los otros? Perdón. Sí, acá no hice nada. De esta línea
a la transparencia siguiente, no hicimos nada. Entonces, ahora tengo que mirar cuáles son los términos que aparecen integrados en D. Me aparece un df2 a dx menos un df1 a dy. A ver si lo tengo en el otro. En este me aparece un df2 a dx menos un df1 a dy. Este último término de acá es el primero de los que tenía. El primero de estos. ¿Seamos de acuerdo? Bien. Ahora, ¿quién multiplica a df a du? A la derivada de f chiquita respecto de u. Tengo la derivada de la f2 grande respecto de z menos la derivada de la f3 respecto de i. O sea, la 2 respecto de z con signo más, la 3 respecto de i con signo menos. Veamos qué tenía en esta cosa. Acá, con la f, derivada de f respecto de u, tenía la derivada de la f2 respecto de z con menos es con más, la derivada de la f3 respecto de i con menos. Está perfecto, ¿verdad? Repito, la derivada de la f2 respecto de z con signo más, la derivada de la f3 respecto de i viene con menos. La derivada de la f3 respecto de i con menos, la derivada de la f2 respecto de z con más. Vamos a la última. La última es lo que tiene la derivada de la f chiquita respecto de b. Tenía una f3 respecto de x con signo más. Veamos si la f3 respecto de x con signo más aparece. Acá, donde tengo la derivada de f respecto de b. La derivada de f3 respecto de x con un menos, con signo más. Correcto. Y lo que me quedó acá es la derivada de la f1 respecto de z con menos. ¿Dónde estoy? La derivada de la f1 respecto de z con menos. Justo. Entonces, cada uno de todos estos términos que tengo integrados en D de U, D de B, son exactamente los mismos términos que aparecen en esta integral de acá. Entonces, cuando uno calcula la integral del rotor a través de la superficie S con esta normal y esta parametrización, me quedan todas estas integrales sobre D, de todos estos términos. Y cuando uno calcula la integral sobre el borde de la superficie de la F, usando la parametrización del borde, componiendo y aplicando el teorema de Green, lo que sale es la integral sobre D de exactamente los mismos términos que teníamos antes. Entonces, esta integral de acá tiene que ser igual a la integral del rotor. ¿Sí? Listo, perfecto, gracias. Había pifiado un signo, por eso no me daba. Gracias. No, seguramente le pifié yo y les debo otro café. En algún lado de todo esto puede haber un signo cambiado. Revisen todos los signos 10 veces. Eso, no, seguramente. ¿Bien? Más. Profe, dijiste que ibas a explicar como las aplicaciones del teorema de Stokes, ¿puede ser? Me faltan 3 clases para eso. Ah, O ok. sea, les digo planificación porque ya tienen subidas todas las clases hasta que se acaba la cosa y viene ya el primer hachazo del primer parcial. Me falta la clase del miércoles. La clase del miércoles es teorema de los campos conservativos. Clase del lunes siguiente, teorema de Gauss. Clase del miércoles siguiente, aplicaciones y bla, bla, bla físico. Y ahí en aplicaciones y bla, bla, bla físico van a tener una interpretación física con las manos de qué significa el rotor y de qué es la divergencia en términos pseudofísicos. En términos físicos explicados por un matemático, si quiero. Y después de eso, con eso, termino todos los temas teóricos hasta el primer parcial. El lunes siguiente, porque tienen una clase más, el lunes siguiente a eso, lo que quiero hacer es repaso completo, tengo una clase de más. Esa clase de más la quiero dedicar a repasarles un poco alguna cosa y para esa clase vayan pensando con tiempo qué quieren que haga y mándenmelo por email.
Me pueden decir, Julio, no me quedó clara la demostración del teorema de Green. ¿La podemos volver a ver? Sí, la podemos volver a ver sin ningún problema, la volvemos a ver en clase. Julio, en el primer parcial del año 32, en Moscú, tomaron un ejercicio buenísimo. ¿Lo podemos hacer en clase? Podemos tratar de hacerlo en clase sin ningún problema. Julio, no entendí muy bien cómo se hace no sé qué. Volvemos a verlo. No entendí muy bien cómo se parametriza una superficie con la orientación no sé qué. Volvemos a mirarlo. Entonces, aprovechen esa clase, que es la clase del lunes, antes del parcial del miércoles, para que yo haga en estas 2 horas que tengo de teórica, cualquier cosa que haya quedado en el tintero, que haya quedado colgada, que sea un ejercicio de parcial antiguo, una cosa de la teórica que no se entendió bien, una cosa de algún ejercicio que no está clara, alguna historia que quede por calcular. Y les pido que me lo manden antes, simplemente porque si me lo mandan antes yo tengo tiempo para preparar mi clase y pensarlo antes de dar la clase del lunes correspondiente. ¿Bien? Entonces tenemos 3 teóricas más, la teórica del miércoles, la teórica del otro lunes y la teórica del otro miércoles. Esas son 3 clases clase, digamos 3 clases en las cuales yo hablo y les cuento cositas o no sé qué. Y después tienen el lunes antes del parcial, el lunes antes del parcial lo que hago es repaso general, también voy a hablar yo, pero repaso general y contesto dudas o preguntas de la que quieran. Y el miércoles, sacasá, hachazo. ¿Bien? Les recuerdo cómo viene la historia. El miércoles a las 9 de la mañana se conectan en el campus aparece mágicamente un PDF con las preguntas del examen a las 9 de la mañana, se bajan el PDF, hacen lo que quieran con eso, escriben en un papelito, en unas hojas, sus respuestas al examen, le sacan una foto con el celular, arman un PDF con el celular y ese PDF lo tienen que subir nuevamente al campus antes de la 1. ¿Bien? El sistema es muy maldito, el sistema está abierto para que suban cosas de 9 de la mañana a 1. Después de la 1 se cierra y se acabó. Quiere decir, se cerró, se cerró. Entonces mi consejo es, empiecen a sacar las fotos de lo que van a entregar un rato antes, asegúrense de que un rato antes lo pueden entregar. ¿Qué más? Les pedimos, como siempre, la máxima responsabilidad en esto. Como son muchos, es imposible vigilarlos a todos. Están en sus dulces hogares con la libertad de hacer el examen en sus dulces hogares. Lo que les pedimos es no tomen contacto con el exterior. Eso quiere decir, no vale pasarse mensajitos unos a otros, no vale consultar a un primo que sabe mucho de esto y que me puede hacer el ejercicio, no vale preguntarle a Google cualquier cosa. O sea, no pueden googlear, no pueden usar internet salvo para bajarse el PDF y para volver a subirlo. No pueden preguntarle a nadie, ni por WhatsApp, ni por internet, ni por nada, y no pueden mirar a nada que no sea su hoja como si estuvieran en un parcial normal. ¿Bien? Entonces el pedido es sean responsables con lo que hacen. ¿Good? Julio, Sí. en teoría, ¿no es el libro abierto? Sí, pueden tener las notas de la materia y los PDFs de esto, lo pueden tener todo. Lo que no pueden tener es Google abierto, Internet abierto. Lo que les pedimos que no tengan es, no me busques en Google cómo se resuelven todos los ejercicios, porque seguramente en algún lado puede que estén. ¿Está bien? Nah. Claro, pero puedo justificar diciendo, esto lo pruebo por el teorema que está en tal página del apunte de... Pum, Sí, o sea, de la bibliografía sí, lo puedo sí. citar, digamos. Sí, sí. Y pueden agarrar los PDFs estos que tienen de las teóricas y los pueden mirar y cuando llegan al teorema de Stokes, al enunciado de Stokes, no me acuerdo exactamente qué decía Stokes. Bueno, acá lo tengo. Eso no pasa nada. El enunciado del teorema lo pueden tener adelante de sus ojos todo el tiempo. ¿Bien? Lo que no queremos que hagan es ponerse a googlear en el momento cómo se usa Stokes, porque seguramente en Google o en cualquier lado, en YouTube, aparece un video de cómo se usa Stokes. No, eso no.
¿Ok? Nada externo. Lo único que puedes hacer es tener lo que vos tenés en ese momento. Y no la otra, lo que les pedimos realmente es que no tengan comunicación ni entre ustedes ni con nadie exterior. ¿Está bien? Joya, gracias. Ese es el pedido. Profe, ¿las ¿Sí? demostraciones de los teoremas entran? La demostración como demostración en sí no, o sea, no te voy a pedir demostrarme el teorema de Stokes, pero ciertas ideas que aparecen en las demostraciones pueden ser útiles para resolver ejercicios. Ya lo ven en los ejercicios de las prácticas, ciertas ideas que aparecieron en las demostraciones o en las cosas de la teoría sirven y ayudan a la hora de resolver un ejercicio con numeritos. ¿Bien? Bien, gracias. Profe, ¿hay alguna, o sea, ya tienen pensado si van a tomar final o si ya saben que no van a tomar final virtual o algo? ¿O van a ver cuando termine la Sí. cursada? Yo te digo lo que estamos haciendo en este momento, porque lo estoy haciendo yo en particular, estamos tomando final en modalidad virtual, pero estamos tomando final con cupo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no se pueden presentar más de una cierta cantidad de alumnos por fecha, porque no damos abasto. O sea, en principio, los estudiantes que están queriendo rendir se anotan, hasta ahora viene bien, estamos dándole satisfacción hasta esta última fecha de abril al 100% de los que se anotaron, pero si se anotan 50 y estoy yo solo tomando, es imposible para mí. ¿Y el final es similar a los ejercicios de parcial o tiene No, demostración? el final es todo, es ejercicios teórico-prácticos integradores de todo. Y con eso no te estoy diciendo nada, ya sé, obviamente, tampoco quiero decirte nada. Hay finales viejos dando vueltas por el mundo, en todos lados están, y los pueden adquirir, los pueden mirar o los pueden chusmear, que es lo que tomamos antes, pero lo que se trata es de que entiendan y sepan toda la materia. Eso quiere decir que sepan demostrar los teoremas y al mismo tiempo los sepan aplicar. Claro, ahí Ahí lo que estoy. me da a entender es que estaría bueno ir practicando cómo demostrar un teorema, por ejemplo. Que eso en la guía. Todavía no. Lo que yo les recomiendo fuertemente es concéntrense en aprobar el primer parcial. Después concéntrense en aprobar el segundo parcial sin dar recuperatorios. ¿Por qué les recomiendo sin dar recuperatorios? Porque siempre es mejor, si aprueban el primer parcial de entrada, se lo sacaron de encima, y es mucho mejor eso que no volver a repetir estas cosas dentro de 2 meses más adelante. Te conviene aprobar de entrada. Y después de aprobar de entrada, yo les recomiendo tratar de dar el final lo antes posible para no olvidarse de la materia. Y esa es una recomendación de uno que sabe de esto. Cuando yo terminé de cursar la licenciatura en matemática y debía 10 finales. Yo debía 10 de estas porquerías de final. Y me senté tranquilo y empecé a dar, y di los 10 finales sin ningún problema, pero me resultó un espanto. ¿Por qué me resultó un espanto? Porque lo único que hacía era rendir exámenes, y además de eso, había materias que había cursado hace 2 o 3 años y que ni me acordaba lo que había. Entonces tuve que estudiar todo de nuevo. No es negocio, vale la pena dar el final lo antes posible porque lo tenés fresco y podés darlo mejor que recordar todo lo que hiciste hace 2 años. ¿Bien? Igual ese es el consejo que yo les doy, no es ley. Pueden dejar el final hasta 4 años. No les recomiendo a nadie dejar el final cada 4 años, no. No. Profe, una consulta. Si no tengo el final de mate 1, ¿puedo dar el final de mate 3 o no? No. Si no tienen el final de análisis 1, no pueden dar el final de análisis 2. No, son correlativas. Lo mismo que si no tienen los trabajos prácticos de mate 1, no pueden cursar mate 3. No, y los finales van por orden porque los contenidos van por orden, digamos. Si no saben integrales dobles o triples, ¿cómo van a integrar sobre una superficie? No, tienen que saber eso antes de hacer la siguiente.
¿Bien? Volvamos al platito de pulpo y emocionémonos un poco. ¿Bien? ¿Está bien? ¿Está bien el plan, planificación de las próximas clases? ¿Quedó claro? ¿Bien? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Entonces, recuerden, pueden mandarme por correo electrónico, no si quieren esta semana o cuando quieran, pero yo les recomiendo fuertemente la semana que viene, después del miércoles de la semana que viene, cuando yo haya terminado los temas de la teórica que entran para el parcial, ahí me queda una clase, que es la clase del lunes ese. Esos días, jueves o viernes, mándenme todo lo que quieran que yo haga. Y yo voy, dentro de estas 2 horas que tenemos, intento darle satisfacción a todo lo que me pidieron que haga. ¿Bien? Entonces, tienen una última clase de repaso total antes del parcial, aprovéchenla. Muy bien. Hoy terminamos temprano. ¿Terminamos temprano porque yo fui más rápido o terminamos temprano porque preguntaron menos? Yo creo que yo fui un poco rápido. 1000 perdones si fui un poco rápido. Me parece poco que de al las haber dos, me sido parece. tanta demostración había menos preguntas. Posiblemente, claro, porque es una demostración más de cuentas y ahora lo que tienen que hacer es ponerse a calcular regla de la cadena en sus dulces hogares. De vuelta, mi consejo es, para entender esta demostración, reháganla en papel. Agarren un papelito en su casa con este PDF, pongan el PDF en la pantalla de la compu, pero sin mirarlo del todo, vayan escribiéndose las cuentas ustedes mismos. Y cuando se traban la cuenta, pueden mirar de reojo, siguen, ¿tá? Miran de reojo y siguen. ¿Ok? ¿Bien? Una cosa más respecto del parcial es, recuerden que el parcial tiene una parte escrita y una parte oral. Después de la parte escrita, después de que hacen los ejercicios, los suben el PDF al campus, eso se corrige, y una vez que se corrige, tienen un oral complementario después en cada uno de los turnos de práctica donde están anotados. Y ahí de lo que se trata es de algunas preguntas cortas que pueden ser sobre el contenido del parcial o sobre cualquier otra cosa de la primera parte. O sea, se puede, sobre el contenido de la materia visto hasta ahora, se puede preguntar de lo que sea, y esas preguntas orales cortas son con la cámara encendida y con el micrófono encendido, persona a persona, como estamos hablando ahora, y de lo que se trata es de ver, si quieren, que efectivamente la persona que respondió las preguntas escritas sabe algo, que entendió algo de la materia. Pero eso lo hacen los JTP, ¿no? O sea, vos no estás involucrado. Sí, yo voy a estar involucrado de todas maneras, seguro que yo voy a estar involucrado en esta historia. Yo no les voy a preguntar a todos, porque son muchos, digamos, y yo no voy a corregir todos, porque también son muchos, pero sí, a mí me interesa notablemente lo que hacen en los parciales, entonces yo reviso qué es lo que contestaron en los parciales, no porque quiera verificar qué es lo que corrigieron los ayudantes, no, los ayudantes seguramente corrigen bien, los JTP corrigen mejor que yo, pero yo quiero saber qué tal van entendiendo la materia, o dónde se están equivocando, o dónde no se estaban equivocando. Si ponemos un ejercicio donde tienen que usar el teorema de Stokes y todos lo hacen mal, bueno, ya sé que en la clase que expliqué Stokes hice cualquier desastre. Y eso a mí me interesa saber. Entonces yo quiero ver lo que responden en los parciales, los voy a mirar, seguramente, y algún oral complementario seguramente me entrometa un poco y tome alguno, les agarre esos turnos, algún turno que es un poco más numeroso que otros, por ahí me meto en ese turno, me meto en Zoom en ese momento, en ese horario, y le saco encima algo de la carga al JTP correspondiente y agarro algunos y les tomo. ¿Bien? O sea, no, yo y voy a estar
Si les gusta, voy a participar de alguna manera en el armado del parcial. A mí me gusta participar del armado de los parciales y darle sugerencias o mirar cosas, decir, no, este me parece muy fácil, no, este me parece muy difícil. ¿Por qué no cambiamos esta cosa? ¿Por qué no cambiamos esta otra? A mí me gusta eso. ¿Bien? Preguntan en el chat si suma de alguna manera como que escribir lo que estamos haciendo o pensando. Sí, siempre. Siempre, eso es cosa general para cualquier examen que rindan, no solo este examen de matemática 3 o de análisis 2. Cuanto más le expliquen al tipo que corrige, mejor. Porque tiene una idea mejor de qué es lo que está pasando. Piensen que el examen escrito, de alguna manera, lo que nos tiene que decir a nosotros es cuánto saben de la materia. Es muy difícil eso, porque es imposible. Pero cuanto más escriban, mejor. Pensá en un tipo que está corrigiendo y que ve que el resultado final está mal. Pero no sabe de dónde salió, cómo hiciste las cuentas. No está en ningún lado. Bueno, está mal, se acabó, no hay nada que hacer. En cambio, si el resultado final está mal, pero puedo rastrear las cuentas y ver que aplica correctamente los teoremas, pero que justamente cuando multiplica 3 por 2, en lugar de 6, me pone 5, bueno, se equivocó en una cuenta, pero tiene claro qué es lo que está haciendo. Puedo rescatarle algo. El ejercicio entero no va a estar bien, pero va a estar bien menos, no va a ser un desastre. ¿Bien? ¿Ok? Cuanto más se vea de cuánto saben, mejor para el que evalúa. Siempre. ¿Good? Ok. Nos vemos el miércoles, Julio. Sí. Nos vemos el miércoles. Como siempre, cuídense mucho. Miércoles, campos conservativos. Cuídense mucho, pásenlo bien y cualquier cosa, mándenme un email. Y sigan contando la cantidad de cafés. Yo no sé cuántos van, ni los conté. Chao, gracias. Muy bien, gente. Chao, profe. Gracias a ustedes. ¿Dónde está? Dejar de compartir. Dejo de compartir. No me deja dejar de compartir. ¿Qué está pasando? Ahí está. Ahí está. Ahí dejó de compartir. Muy bien. Chau, chau. Pásenlo muy bien.